somos parte de la juventud dominicana, como ya te estábamos mencionando, y también tenemos gente que comparte la comunidad parroquial aquí en la diócesis. Así que nos dijiste que somos optimistas y somos optimistas. Y claro, La acción del Espíritu que si nos los mueve. jóvenes no son optimistas, ¿quiénes van a ser? Así que gracias por venir a compartir también con nosotros. Bueno, felicitaciones a cada uno, mi admiración, mi contento, porque en medio de tantas atracciones mundanas, ya es, que haya gente un sábado que esté sentado aquí para escuchar algo que... Hola, adelante. Más allá de la vanidad, del egoísmo, algo que trasciende, porque somos seres trascendentes, que si estamos vacíos, no somos Bueno, ¿y desde cuándo están reunidos? A ver, yo quiero saber algo de ustedes primero. Antes que nombres, que no me voy a acordar. Saber como grupo desde cuándo están, qué les trajo y qué esperan. La verdad que depende de la persona, pero Sí, porque hay algunos que sí te conocen desde mucho antes y otros que no. Yo, por ejemplo, estoy desde que empecé mi confirmación, que fue en 2019, y sigo hasta ahora, solo que ahora soy catequista. Qué lindo. hay distintos grupos, Marga. Están catequistas, varios grupos. Del movimiento, lo de niños. Varios grupos, pero que les une qué cosa. Ahora mismo el interés sobre tu tema. Pero lo que organizamos somos del movimiento. Y el movimiento estamos trabajando hace 10 años ya. Así, continuamente, por así decirlo. Pero hoy estamos de distintos grupos. Yo voy a contar una experiencia que siento que tengo que contar. Prácticamente puedo decir que comenzamos en el movimiento juvenil dominicano, comenzamos a trabajar la juventud dominicana, y nuestra cercanía con las periferias justamente cuando le conocimos a Margarita. Cuando yo le conocí a Margarita era joven también, ¿verdad? Tenía la de muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Y vos qué? ¿Dónde estás? A Margarita la conocimos en una marcha, ¿verdad? En una marcha, es decir, una protesta. Y la doctora Margarita Durán, ¿quién es Margarita Durán? Y bueno, con Margarita empezamos a conocernos, y empezamos a frecuentar en una celebración eucarística en una cárcel, donde estaban nuestros hermanos de Cruz Guatú, que acá cerquita nomás de nosotros, ¿verdad? Se llamaba el Penal de la Esperanza. Entonces los domingos a las 8 de la mañana era la misa, y el País Leoncio, cuando era párroco de acá, País Leoncio, nos llevaba En el albergue. En el albergue. Entonces ahí hace muchos años que le conocimos a Margarita y empezamos a caminar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, yo me di cuenta que hay una iglesia que es bastante comprometida, una iglesia que está al lado de la gente que sufre. La otra iglesia. La otra iglesia. Y ahí me di cuenta que dije, vale la pena ser dominico, vale la pena ser cristiano, porque miramos otra realidad, ¿verdad? De lo que conocíamos de la iglesia. Y así me inicié en este camino, y después de muchísimos años acá le tengo a Margarita y le puedo decir, ¿verdad? Por fin esto. Y eso me quería compartir con ustedes. El albergue. Sí. Y bueno, siempre hay motivos, Dios se vale de muchos signos, momentos, cada uno tiene el suyo, como fue para iniciarse aquí, algo que escuchó, algo que vio, y
Por eso es que nos debemos a todos y que debemos seguir aquello de la cadena solidaria. Todos recibimos algo y no está en devolver a esa persona que me ayudó, precisamente a esa persona, sino estar dispuesta a ayudar a quien sea. Y así es como se va agrandando esa cadena solidaria. Por todo lo que yo recibí, ¿cómo no voy a seguir dando? Tenemos que decir cada uno de nosotros. Y espero que cuando lleguen así ancianitas como yo, tengan mucho que recordar, que contar de los tiempos vividos y sobre todo de los momentos donados, regalados por una causa justa. Y les felicito. Somos muchos más que dos. Viste que éramos optimistas, llegó la Sí, gente. yo ya me estoy por mover porque en la siguiente ya... Sí, llegó la gente. Bueno, y veo que lo que les une aquí es la espiritualidad, la forma de vivir el cristianismo, los dominicos. ¿O no es así? Creemos que sí. Creemos que sí. Él es de Pablo, el otro de Apolo, no importa de quién. Lo importante es seguir el camino, pero siempre hay un espíritu, una modalidad, alguien que por circunstancias que pueden ser varias, bueno, están, y aquí hay una hermana dominica. Sí. Yo creo que llegué a vestir ese hábito así, aunque no. El último hábito que vestí era de corto porque le pedí a la superiora, le dije, si voy a quedarme a hacer docencia, mejor vuelvo a mi casa, formo familia y enseño igual. Yo vine para ser misionera, para trabajar con el campesinado. Si no me liberan, tendré que ir de nuevo a casa. Enseñaba de lunes a sábado de 7 a 12. O sea, ya no me veis más. Y la madre superiora me liberó totalmente para trabajar con el campesinado. Eso en Piribebuy. Ella era la hermana Cecilia Viedma, era la superiora general. Y bueno, entonces después tuve que ir, murió el párroco en un accidente, el párroco de Caraguatá, y con otra hermana nos fuimos a ir a hacer de cura párroco. Y nos pasamos lavando los ruedos del hábito blanco con tierra roja. Y pedimos y fuimos las dos primeras que tuvimos un hábito así, más o menos gris, tipo jumper corto. Después otras dos que quisieron y se fueron con el país Rogelio a Itacurubí. Allá éramos 4 dominicas con hábito corto. Y después ya hubo el gurú. Cuando llegamos al convento, que ahí vienen las misioneras. No, nada de misioneras. Bueno, alguien así que está de paso, en medio cortante era. Y se puso tan fea la situación que tuvimos un capítulo general y allí salimos como 60 o 70 hombres de una vez. Monseñor Rolón en Asunción y Monseñor Aquino en Cacupé se encargaron de los que salimos para hacer una nueva congregación, pero con las mismas estructuras. Entonces las más
radicalizadas, salimos definitivamente. Pero yo no vine a mi casa, no vine, digo, porque soy de Sajonia, no vine a mi casa. Me quedé con una que fue alumna mía y después salíamos a hacer cursos, Rosita Prieto, ahora su hijo menor es jesuita, Rogelio Melgarejo. Y bueno, ahí la lucha con la dictadura fue terrible porque ya no había una congregación que me apoyara. Y llegaban con camionetas, rompían el alambrado, iban hasta la casa donde estábamos en Basurocay, en Piribebuy. Después de una caída a caballo, me quedé en cama 3 meses y mi casa parecía una romería. De todas partes venían a verme, a ver, pero ya no me fui más y entonces trabajé desde allí con Rosita Prieto. Y es bueno poder recordar tantas salidas, tanto acompañamiento, ayuda o compartir con los campesinos. Y bueno, así fue como dejé, y en la facultad ya tenía una dominica, Lugo es su apellido. Nilsa. Nilda. Sí. Ella escribió la historia. Y yo le propuse, porque yo era docente de diseño y práctica en la investigación histórica y no sabía qué tema, y le dije, ¿sabes qué sería interesante estudiar el tema de la ruptura, de la separación? Margarita, yo quería consultar si la historia de los dominicos acá en el Paraguay comienza con la experiencia de la congregación de las hermanas o con la llegada de los frailes anteriormente. O sea, la primera experiencia de vida dominicana en Paraguay. Sí, muy bien. Bueno, ahora ya estamos muchos, podemos entrar en tema. Ya. Si queremos podemos abrir un poco más para que la gente venga también para escuchar más, porque no tenemos micrófono. ¿Hacia acá cómo se cierran? Así también se puede. Pueden pasar de este lado también, y Margarita está un poquito más enfrente para... No, enfrente, ¿no? Sí. Ustedes saben que Sí, sabemos. hace muchos años ya en la docencia, pero jamás, esto es un escritorio, jamás di clase de acá. Nunca. Se mandó a Pablo Freire a la clase. Aquí me sentaba. Nunca como maestra, sino tendría que ser como cultivar, el que ayuda a aprender, no el que va a enseñar. Por eso las mesas así no son para mí. Bueno, vamos a hacer nuestra historia, porque ahí hay un reloj que corre. Bueno, tenemos que decir en primer lugar que dentro de la historia de la iglesia en el Paraguay, una de las 4 órdenes religiosas que asistieron desde comienzos de la colonia hasta que Francia extinguió las órdenes religiosas en 1824, estaba la orden de predicadores. Sabemos que la iglesia llamada de cristiandad, Enrique Dussel le llama iglesia de cristiandad a la iglesia que vino a América, porque vino unida a una cultura occidental. No vino como fermento en las culturas indígenas, no, sino vino a imponerse en una cultura occidental, y también una forma de política que traían todos. Y la iglesia nunca preparó ninguna expedición por cuenta propia para venir
a evangelizar. El término de evangelizar dice de Leonardo Boff que a veces usamos mal, porque para que haya evangelización tiene que haber el que supuestamente evangeliza y los evangelizados tienen que estar en un mismo nivel. No aquel, ay, yo que voy a enseñar a los que nada saben y aquellos a los pobres, como despreciando. A veces los universitarios en la católica iban a hacer Semana Santa en el interior. ¿Con qué espíritu iban? ¿De universitarios que van a enseñar a los que nada saben? ¿O una expectativa, un interés de aprender de los que viven una experiencia diferente y dar lo que ellos saben? Entonces, a veces es adoctrinamiento, no es evangelización lo que hacemos. Depende del espíritu, de la actitud con la que llegamos a la gente. Y así fue como con don Pedro de Mendoza. Todos recordarán a don Pedro de Mendoza porque era Don Pedro de Mendoza, obligatorio, aunque sea un pedazo de Coloma. Domingo Martínez de Irala por ahí, ¿no? Si hoy le preguntaban al alumno de la media, no sabría quién es Pedro Mendoza. Bueno, llegaron los mercedarios, no mercenarios. Mercenarios tipo sicario no. Y ya está. Mercedarios de las Mercedes. Su patrona es la Virgen de las Mercedes y es una orden religiosa que surgió en Barcelona. De Pedro de Alcántara era su patrón. Después vinieron los jerónimos. Ellos fueron también uno de los primeros jerónimos, mercedarios, y estuvieron poco tiempo, y cuando vino Álvaro Núñez y peleó con Irala y se formaron un grupo, dos partidos políticos, alvaristas por un lado, iralistas por otro, y los jerónimos se aliaron con los alvaristas, que eran más rigurosos. El otro era más campechano, así, más desorganizado, pero tenía más gente. Y volvieron a España. Y quedó uno como eremita, como ermitaño, en donde hoy es San Jerónimo. Todo tiene su razón de ser. Ah, mira, Sí. o sea, ahí acá en el barrio popular. En la loma. Ah. Pero el lugar que el cabildo le cedió a ellos fue fueron las 4 manzanas anteriores a la Plaza Uruguaya. Desde México a Iturbe y de Eligio Ayala a 25 de mayo. Ese fue el sitio de San Jerónimo, quedó ahí eso. Vinieron los franciscanos y los jesuitas. Entonces eran mercedarios, dominicos, franciscanos y jesuitas. Los jesuitas no son o no se llaman, no se los conoce como orden religiosa, sino Compañía de Jesús. Pero tienen en común que tienen los votos solemnes que tienen estas órdenes, que llamaban mendicantes. Mendicantes porque vivían de lo que les daba la gente. Ahora, si un religioso se va al mercado así, o le van a decir. Por eso cada época. Y en historias, la historia, para estudiar una parte de la historia tenemos que tener en cuenta el espacio y el tiempo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se vivía entonces? ¿Cómo se pensaba? ¿Dónde sucedió? Y a partir de allí juzgar lo que ocurrió entonces. No podemos desde el hoy porque seríamos injustos. Y los dominicos llegaron
en primer lugar, con Colón, por supuesto, llegaron a Santo Domingo y allí comenzaron a entender el problema de los indígenas con los conquistadores, el maltrato que recibían, y ahí surge Antonio de Montesinos. No sé si oyeron hablar de él, que predicaba en las iglesias donde iban los muy católicos, los conquistadores, a escuchar, y enseguida mandaron su queja al superior primero y después a España. Y al domingo siguiente toda la comunidad se reunió, toda la comunidad dominica se reunió, hicieron juntos que le llamamos ahora homilía, el sermón, y de vuelta a confirmar en lo que habían dicho, y le dijeron al superior que por favor le hiciera callar a Antonio de Montesinos, que no dijera lo que estaba diciendo. Con el tiempo surge un encomendero convertido que fue Bartolomé de las Casas, otro dominico, se hizo dominico. Él vino como parte del clero, porque se hacían las listas. La casa de contratación hacía las listas de quienes iban a venir, y tenían privilegios los que venían como parte de la iglesia, pero muchos decían que era de la iglesia para poder venir, y entre ellos estuvo Bartolomé de las Casas, y llegó a ser un encomendero que tenía indígenas. Ahora ya no se dice indios porque se cree que es discriminativo, pero la historia siempre, pueblos de indios se hablaban, bueno, pero vamos a decir pueblos originarios. Y Bartolomé de las Casas se arrepiente, da libertad a todos, un poquito de... Sí, tía, te vamos a... Da libertad a todos sus indígenas y lucha en favor de los pueblos. Pero, ¿qué pasó? Sobre todo en Santo Domingo, República Dominicana. Bartolomé de las Casas, el dominico, muy defensor de los indígenas, no permitió que sean esclavizados. Pero los españoles dijeron, bueno, entonces vamos a traer a gente del África, si no quieren los indígenas. Y gracias. Para el 5º centenario fuimos a Santo Domingo a celebrar esa fecha. Yo estaba en un equipo que se llamaba Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Y ahí vimos cuánto enojo tenía la gente contra Bartolomé de las Casas. Nosotros los de América Latina aquí, Bartolomé de las Casas el grande, porque los cantos que ellos cantaban decían, y el indio moría y el negro llegaba. Defendía a los indígenas, bueno, traigamos a los negros. ¿Y quiénes estaban en peor condición en esta América? ¿A quién les parece? ¿El indígena o el negro que llegaba de otra parte? ¿Qué les parece? Aquel ya tiene sueño, le pillete. Los negros, Salvó su situación. No, estaba, yo tenía la vista baja, estabas leyendo. Un chiste, ¿no? Chiste este Sandy. Y
entonces ellos no quieren a Bartolomé de las Casas porque moría el indio y sus veces hacían el negro. Pero el negro venía como en latas de sardina en los barcos, se hacían encadenados, pelados, le rociaban como si fueran cucarachas de tanto en tanto. Al llegar para cortarnos, ya les ponían en un tablado y venían los compradores, los esclavistas, a ver la dentadura, sus músculos, edad, sexo, y los compraban como objetos. Era bueno, y eso es lo que los dominicos defendían, y sobre todo Bartolomé de las Casas. Pero el que sobresalió entre todos a nivel universal en la orden de predicadores, se llaman los dominicos, fue Francisco de Vitoria, que él en sus prédicas defendía a los indígenas diciendo que ni el Papa ni el rey debían tener potestad, autoridad sobre los indígenas, y que era gente pacífica, que había que llegar a ellos con caridad, amistosamente, y no hacerlos sufrir, ni encadenar, ni matarlos. Entonces era muy revolucionaria aquella postura, pero por eso se le recuerda a Francisco de Vitoria. Y después pasan al Perú, y del Perú llegan a Chile, y después al Río de la Plata, y se forma aquí una provincia de dominicos que dependían de Chile. 1621 llegan por primera vez los dominicos en el Paraguay. 1621. 1621 llegan por primera vez a Paraguay. Como comunidad, pero individualidades vinieron antes. Por ejemplo, el tercer obispo del Paraguay fue Alonso Guerra, dominico. ¿Cómo? ¿El primero? El primer obispo dominico, obispo del Paraguay. Fue dominico. Sí, Alonso Guerra. Nadie sabía eso, no se estudia. Vino para el tercer concilio limense. Hubo en Europa el concilio de Trento, y esto tenía que bajarse después a las diócesis, y se hizo el concilio limense, el tercero, y para eso vino Alonso Guerra, pero estaba destinado al Paraguay. Solamente que dice que fuera de su hábito no tenía otra riqueza y no podía venir, y estuvo mucho tiempo, y Toribio de Mogrovejo, que era el arzobispo de allí, le dijo: bueno, espera, aprovecha el sínodo y después vas a tu diócesis. Terminó el concilio, en donde se dispuso que un catecismo único haya para todos, para toda América, para todo el virreinato del Perú. Nosotros dependíamos del Perú. Y que en cada diócesis o en cada lugar se estudie cuál es la lengua indígena más popular, más conocida, para traducir a esa lengua. Entonces el catecismo limense trajo este obispo dominico Alonso Guerra, y creyendo que aquí iba a haber grafía, pero estaba en pañales todo, porque el único que había escuchando al indígena hizo el primer vocabulario y algo de gramática fue Fray Luis Bolaño, franciscano, y había
hecho el bendito. Este bendito que hasta ahora reza, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Eso tradujo al guaraní Bolaños en el siglo XVI. Y él vino de diácono, él era franciscano, diácono porque pensó que habría aquí obispos, pero no. En el Río de la Plata, como no había, paradójicamente se llamaba Río de la Plata, pero como no había oro ni plata, habiendo un seco. Solamente río. Dice, hasta los profesionales de la pobreza, como eran los franciscanos, buscaban excusas para no llegar al Río de la Plata. Inventando, diciendo nomás Paraguay, escupen, y escupían arriba y se les caía encima. Y buscaban excusas para quedarse en el Perú, en Chile, si venían por el Pacífico. O sea que somos un país olvidado desde siempre. Sí, sobre todo el siglo XVII. Uy. Yo cuando enseñaba a mis alumnos le decía, pero tenemos que conocer el siglo XVII para dar gracias que seguimos vivos. Pestes, epidemias, invasión de los bandeirantes de hacia por el lado de Portugal al norte, pues los pueblos bárbaros. ¿Y qué hacía la gente? Los cofrades de la Santa Cruz se flagelaban, hacían procesión de sangre. Los cofrades, ustedes por ejemplo eran cofrades, bueno, vos, van a venir Opío, verá su espalda y los otros para latigazo, para aplacar la ira divina. Eso sí. En el cabildo, eso se organizaba. Podemos practicar por se organizaba en el cabildo y a los que no le tocaban ese turno tenían que traer vino, aceite, gasas para limpiar, pobrecito. Sí. Y en el archivo nacional encontré, pues leí todas las actas del cabildo, una historia apasionante. Dice que era una sequía tremenda y prepararon, ya estaba comenzando la procesión de sangre para aplacar la ira divina y que llueva. Y comenzó la lluvia y suspendieron el ritual. Increíble. Suspendieron la Pobrecito lo que iban a hacer latigados. Bueno, entonces este Alonso Guerra es importante, es una individualidad, ¿verdad? No había comunidad dominicana, pero su espíritu, su presencia aquí fue muy importante porque él ordenó de sacerdote a Luis Bolaños, que vino de diácono de España, y aprobó. Un dominico le ordenó a un franciscano por primera vez acá. Sí, sí. Y a otros hijos de conquistadores que también estaban preparándose para él. Y también después Hernandarias y el otro Ignacio de Loyola, que es el tío, el sobrino, nieto del fundador de la Compañía de Jesús, ellos aprobaron ese catecismo único en guaraní traducido por Bolaños. Entonces ese dato es importante. Y después vinieron otros obispos, pero difícil todo, difícil por la pobreza de la tierra. La tierra riquísima. Decían que si alguien ponía así en su bastón un ratito ya tenía raíces. De tan buena la tierra. Pero los productos eran perecederos y no se podía llevar a la torre del oro que estaba en Sevilla. Entonces, incluso llegaron a decir, claro, estaba toda la ideología de la revolución comunera en España, y muchos conquistadores vinieron huyendo de aquella persecución y muerte, pero llegaron a decir que en caso de que queden sin gobernador,
que se reúna el vecindario y según Dios y sus conciencias digan quién va a ser. Según Dios. De eso en Potosí, en México, donde había minas y mucho movimiento De plata. Y oro. No, estricto. Había virrey, gobernadores, tenientes, no sé cuántos. Aquí no, arréglense ustedes. ¿Cómo fue? Comisión vecinal. Ni Intenten. gobernadores ni obispos llegaban al Río de la Plata. O sea, que condenado desde el día 1 para Sí. Y había otro de los obispos, Tomás de Torres, y en ese tiempo es que llegaron a formar la primera comunidad en 1621. Se formó. Lorenzo Durán era el superior. Tu tío. Tu pariente. Tres formaron la primera comunidad, De como Dominico. fueron tres los que formaron la primera comunidad en 1969, aquí en La Crucecita. Ah, 3 también. 1969. Sí, 63 llegó País Álvaro. Ah. ¿Quién le conoció al País Álvaro? Yo le conocí. Ah. ¿Pero vos cuántos años tenés? Una cucharada de medicina. Pone allá por arriba de Yo le todo. conocí a Álvaro cuando tenía 18 años, tenía cuando le conocí a Álvaro. Ahora tengo 28, 10 años atrás. Ah, No, yo estaba comiendo. Sí. bueno, Él falleció en el 2013. Falleció en 2012. yo era dominica cuando llegó. 2012 falleció Álvaro. Y 2013 fue. Bueno, pero fue difícil. Bueno, todos los inicios son difíciles, ¿verdad? Pero los superiores mayores estaban en Chile y los conventos de Argentina, Paraguay y Chile formaban una provincia. Pero estaba de por medio los Andes y casi nunca llegaban aquí las orientaciones ni visitas que pudieran motivarles, así que había un relajo muy grande hasta que al fin en 1724 se separan y se forma aquí la provincia junto con la Argentina, la provincia de Santa Catalina, Virgen y Mártir. Eso de Santa Catalina es importante porque en la historia cuando hay nombres así poco repetidos y en lugares claves uno dice, ¿por qué será? Esto como entre paréntesis, en Asunción fue creciendo de oeste, aquí estamos en el oeste, ¿verdad? Un poco más y ya nos encontramos en el río, ¿verdad? Hace frío para bañar. De oeste a este, a lo largo del río Paraguay, sobre las barrancas. No vamos a decir bahía, porque no existía la bahía. La bahía se formó cuando se quiso cuadricular todo esto y la parte elevada del sur, acá, del sur, con suelo arenoso, lluvias torrenciales, hacía que todo eso vaya al río. Y se fue colmatando eso y se hizo una bolsa, una laguna ahí, que ahora para hacer más caté decimos bahía de Asunción. Pero esta era una laguna, es una gran laguna. Y cuando se fundó Asunción, cuando llegaron, había barrancas, eran barrancas, no bahías. Bueno, ¿y dónde vivieron estas primeras comunidades? Siempre se identificaron los dominicos con el Templo de la Encarnación, que fue la primera capilla de españoles o iglesia mayor. En aquella época los indígenas bautizados no rezaban juntos con los españoles, tenían que tener iglesias separadas. Por eso en la Chacarita, como un poquito detrás de lo que hoy está, donde está la catedral actual, se edificó en tiempos de Hernán Darias
el curato o la parroquia de los naturales, dedicada a San Blas. Y ahí iban los esclavos, los indígenas, rezaban allí. Y la iglesia mayor de españoles se hizo junto a la Casa Fuerte, donde estuvo, ya ni yo me acuerdo, que ya tengo muchos años, pero no me acuerdo, nunca fui, pero sí recuerdo que existía el Estadio Comuneros. Por eso se llama Plaza Comuneros, la que está así en diagonal con el Plato Volador. ¿Saben cuál es el Plato Volador? Bueno. Y le dieron la iglesia de españoles, le encargaron a los dominicos. ¿En qué año eso sería, Mabel? Tuvieron varias idas y venidas, porque estaba también a comienzos del siglo XVII una mujer muy, muy devota de Santo Domingo, que se llamaba Francisca Jesusa Pérez de Bocanegra. O sea, era una laica. Una laica, pero es como la primera religiosa. Y tenía un orfanato, un lugar donde recibían a las hijas de los conquistadores cuyas madres habían muerto, sobre todo en el parto, que morían muchas madres, muchos niños quedaban huérfanos, y allí los formaba ella. Y entonces también forma parte de la historia de la orden de predicadores, la presencia de esta mujer dedicada a las niñas y jóvenes huérfanas de hijas de conquistadores. Vivieron también en la casa que ellas tenían, también estuvieron, pero donde más se los ubica es en la iglesia de la Encarnación, es decir, lo que era parroquia, y al mismo tiempo atendían los dominicos. Les dije que desde 1724, cuando se separan de Chile, que era el impedimento, porque ahí estaban los superiores, pero nunca llegaban, la vida religiosa cambió, se organizaron mejor, y dentro de la orden de predicadores, lo que a mí más me llama la atención es el tiempo y la dedicación que daban a los jóvenes, a los novicios, a los que debían ser, en los estudios. Un montón de estudiantes. Para llegar a ser lector o maestro, se pasaban la vida. Yo creo que le ganaban a los jesuitas en cuanto a formación. Y eso nos tiene que ayudar a pensar. Que no es pecha te ya saben, porque es para nuestra formación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, recordar a un antropólogo que nos transmitió el mito de la creación guaraní, que es Nimue-Dayu. Los indígenas le llamaban Nimue-Dayu, él se llamaba Curpuncol, pero los indígenas con quien vivió, los Apapocúa, le llamaban Nimue-Dayu. Y quiere decir esto, escuchen bien, el nombre que le dieron, aquel que supo abrirse camino en este mundo y conquistó su lugar. ¿De Paipona? No, es porque sabía jugar al fútbol y le dio 2 puntos más, y por eso ya, como alguien que yo conozco, para jugarlo ahora. No, ni el tío, ni el padrino, ni aquel que le consiguió un puesto o le hizo pasar. No, aquel que se abrió camino con su esfuerzo y conquistó su lugar. El lugar que tiene la ganó, o lo ganó esa persona. Y eso es un punto importante en la formación, por lo menos en la época colonial, de cómo los dominicos
debían formarse años y años para llegar a ser docentes. Y tal es así que se les dio en 1789, se les dio por 9 años el privilegio de dar títulos de licenciados y doctores en las escuelas por ellos dirigidas, por la formación que tenían. Lo mismo se destaca esto en la época de la independencia, cuando se formó la Sociedad Patriótica Literaria, el seminario. ¿Quiénes eran los principales docentes? Eran dominicos. Su lema, de hecho, es alabar, bendecir y predicar. Y para predicar no podés ir a hablar a lo que se te ocurra. Llegó la época de la independencia, aunque nuestro reloj sigue andando. Estamos bien, estamos bien de tiempo. Bueno, Sí. yo quiero terminar antes para escuchar preguntas, Sí. porque yo me voy disparando así y para allá. ¿Qué les iba a decir? La época de la independencia, y había muchos, como era una misma provincia, había porteños, y había dominicos porteños, dominicos paraguayos y españoles también. Entonces toda la política y el mundo que les rodeaba absorbían ellos, no estaban ahí de clausura. Y por eso cuando llega la independencia, un papel protagónico cumplen los dominicos en los congresos que había. Y cuando en 1815, ya después de la independencia, Francia separa los conventos del Paraguay de todos los superiores mayores que estaban en los conventos del Río de la Plata, y nacionaliza la iglesia paraguaya. No entró en conflictos con Roma, ignoró a Roma, hizo una iglesia nacional, en donde primero tenían que obedecer al gobierno, al supremo dictador, al obispo Panés ya le había puesto en prisión porque escuchó, alguien le fue, el Pirahueato era en primera línea estaba, y escuchó que alguien dijo: recemos en la misa mayor de la catedral, recemos por la salud mental de nuestro obispo, Francia. Y por decreto, el obispo Panés, franciscano, demente, por demencia, le pusieron en la casa de un español que vivía en la plaza Constitución, delante de la policía. Toda esa manzana estaba construida ya casas allí. Frente a la catedral sería, No, delante de la policía, donde está el monumento. Frente al Cabildo. De la frente a la Constitución. Sí. Bueno, ahí estuvo muchísimo tiempo. Y su provisor o vicario general era Céspedes Geria. Él quedó como provisor, es decir, estaba haciendo las veces de obispo. Y cada 3 años se tenían que reunir las comunidades y buscar nuevas autoridades, pero totalmente independientes de sus superiores mayores que estaban en Buenos Aires sobre todo. Y eso alentó y gustó a los dominicos del Paraguay, porque había mucha tirantez y sobre todo se los veía como
de segunda a los paraguayos. Entonces, estuvieron a favor de la decisión que tomó Francia de separar los conventos. Pero llegó 1824 y Francia dice, no más conventos, no hace falta conventos. Están casi vacíos y también como de ese tiempo en adelante no tenían superiores mayores que jugaban a las barajas, a las cartas en las calles, salían a hacer serenatas, un relajo muy grande y muchos religiosos, sacerdotes presos en la época de la dictadura de Francia. Por lo tanto, él vio como que ya no hacía falta y extinguió todas las comunidades. Desde 1824 los franciscanos, los mercedarios y dominicos, porque los jesuitas ya se habían ido, no le hablamos de nuestra historia de los jesuitas. Bueno, tenían que escribir, completar un formulario, así que decía yo, fulanito de tal, pido pertenecer al clero secular y a la fuerza, lo tenían que llenar eso y se los repartía a los pueblos del interior. Y así yo traje 8 libritos, creo que para dejar aquí en la biblioteca, o si quieren llevar a leer y traer de vuelta. Yo tengo varios que me quedó. Lo que quise traer el otro, en donde está más pequeño, del tiempo de País en la Ver, que hizo cuando se inauguró en la iglesia. El naranja. El de color naranja. No. Iba a buscar y bueno, pero les debo eso. Y está la historia de la crucecita también, del cadete. Bueno, ¿qué les contaba? A ver, ¿quién no está distraído y se acuerda dónde quedé? En 1824, en la expulsión de los religiosos por Francia. Francia le expulsa a... Y ahí, aparte de cuando fueron se les expulsó de todos los dominios españoles y portugueses, a los jesuitas quedaron muchísimas estancias, miles de esclavos que a partir de entonces no fueron ya esclavos de la Compañía de Jesús, sino esclavos del Estado. Y ahora pasó lo mismo con los dominicos, los mercedarios y los franciscanos, que todos sus bienes pasaron al Estado, y entre ellos los esclavos, porque la iglesia se contagió con esta mala costumbre desde los tiempos de Aristóteles, que dijo que hay hombres sabios y otros que son unos taullos y entonces tienen que estar al servicio de los inteligentes. Y la iglesia también tuvo esclavos. Los dominicos en Tabapú, donde está Baitoni. ¿Conocen a Baitoni? Sí. Amigo nuestro. ¿De quién no es amigo? Del mundo. Del mundo. Sí. A mí me gusta sus prédicas. Y él me enseñó. Una cosa es sermón y otra cosa es homilía. Porque la homilía es decir, esta palabra de Dios, ¿qué nos dice hoy? Ahí ya repetí, llegar a lo que se leyó, Pepe Opa. Entonces salí sin nada de la misa o de donde sea. En cambio, si baja a la realidad, le toca a uno la epidermis. Y entonces llega y uno se va cultivando y comprometiendo. Bueno, esclavos del Estado, muchísimos. Tierras, estancias, y
cada una de esas iglesias o conventos se convirtió en cuartel. Por ejemplo, el cuartel de San Francisco, que se construyó con el tiempo en donde era el sitio de San Jerónimo. ¿Se acuerdan de esas 4 manzanas que les dije? Porque la primera Asunción, toda en torno a las barrancas hacia lo largo. Pero cuando la erosión iba llegando y sus cimientos ya se quedaban afuera, es en esa misma dirección. Pongamos que ahí esté el convento franciscano en Punta Carapá. ¿Conocen Punta Carapá? Bueno, ahí ya estaba el convento de Bolaños, los primeros. Entonces, eso subiendo ellos mismos, se quedaron en estas 4 manzanas que eran del sitio de San Jerónimo, que nunca hubo construcción y tampoco ellos volvieron allí. Eso se convirtió en cuartel de San Francisco. De ahí era el jefe Mariano Roque Alonso cuando junto con don Carlos formaron el consulado antes de ser presidente don Carlos. Y de paso recuerden que presidente del Paraguay, el primero fue don Carlos, pero no el primer presidente constitucional. Eso fue Cirilo Antonio Rivarola recién en 1870. Entonces, no el primer presidente constitucional, don Carlos Antonio, ¿no? Porque lo que se hizo en ese tiempo era ley de administración pública, pero no hubo reuniones, no se votó, no se hizo nada, no hubo constituyente, fue solamente una ley. Por eso tiene categoría de constitución, pero no es. Bueno, y los dominicos también tuvieron reducciones a su cargo, porque cuando se fueron los jesuitas, los 30 pueblos, el gobernador de Buenos Aires dividió entre las tres congregaciones, órdenes religiosas, congregaciones más modernas, órdenes religiosas que había aquí. Le quedaron 10 para los dominicos, 10 para los mercedarios y 10 para los franciscanos. Pero después, por un motivo u otro, se iban cambiando. Lo que sí, Trinidad es una de las reducciones que estuvo a cargo de los dominicos desde la salida de ellos. Después creo que Trinidad... ¿Vos estás hablando, Margarita, del barrio Trinidad? No, No, de la reducción. 30 pueblos entre los 3. Bien. Y además, cuando se extinguieron los pueblos, las órdenes religiosas en 1824, lo que se sacaron era el hábito, pero el espíritu, la formación era la misma. Y fueron distribuidos en distintas parroquias. Esto así cortito como anexo una vez se hizo en Estudios Paraguayos en el 83. Usted ya nació en el 83. Julia Ella tenía 18 años. Qué besazo. En mi Veía Plaza tiempos, Grande. decían. En mi época, decía Julio. En mi época. Tengo que contarle algo curioso que hoy aprendí. Y yo escribí esto hace mucho. Aprendió su libro. No, un detalle. Margarita, tenemos 5 minutos para Imagínate. al break. Bueno, miren un poquito. De los curatos del interior donde ya fuera del hábito hábito, comunidad, cada uno se fue. Uno a Tomatí, Cacupé, Barrero, Luque, Carapeguá, San Lorenzo de Quindú y el Saladillo. Estos eran los dominicos que exclaustrados fueron a las parroquias sin hábito, pero eran dominicos. Eso pasó, por ejemplo, con Basilio López, el hermano mayor de don Carlos, era franciscano.
Y también le tocó la exclaustración y tuvo que ser presbítero Basilio López. Pero cuando su hermano le presentó al Papa para ser obispo del Paraguay después de muerto Francia, que en ese tiempo no había, él le contó que era religioso franciscano y que dejó juxta bayoneta, es decir, a la fuerza. Y el Papa le nombra Fray Basilio Antonio López. Le reconoce su categoría de franciscano cuando le nombra obispo. Bueno, lo curioso que cuántas veces habré leído, pero hoy me llamó la atención y eso estoy aprendiendo y compartiendo con ustedes, que el 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, ¿verdad? La Asunción de la Virgen. ¿Y saben cómo se hacía desde la parroquia de los dominicos? Le llevaban en procesión a la Virgen en el Santo Sepulcro. ¿Tú alguna vez eso? A Jesús nomás se le llamaba en el Santo Sepulcro. Murió la Virgen y la procesión era la Virgen muerta. En el Santo Sepulcro la procesión. No sé en qué momento, aunque se ponía todo oscuro abajo. Y hay cosas así que uno no tantas veces habré leído, pero no me llamó la atención. Lo mismo el Santo Sepulcro. Esto ya es extra, pero el break, break, ya. Vamos a merendar algo. Esperan un poco. En Semana Santa, ven ustedes que en la sacristía suele estar como una camilla que tiene barandilla así, como anda, que llaman Santo Sepulcro. Bueno, eso hasta la época de don Carlos Antonio López, cada parroquia tenía 2 sepulcros, porque moría un vecino y se iban a buscar prestado eso. Le ponían, moría, le vestían todo en la mesa, pero para llevarle a la iglesia, porque se enterraban las iglesias, le ponían en el sepulcro que era prestado de la iglesia. Y cada tanto, según lo que tenían los parientes del difunto, paraba eso y se hacían las famosas postas. Bajaban sobre un pedestal y con un responso. Y eso se pagaba en la iglesia. Entonces, por ejemplo, Francia tuvo 32, no sé cuántos posas. Una vez, antes, ni él había nacido. Rubín hacía preguntas los domingos: ¿qué son las posas? Yo estaba cocinando, enseguida largué y le conté: ¿y cómo saben las posas? Porque leo en el archivo. Y alguien así hablando en algún curso me dijo que esa costumbre sigue dándose en el interior. Cuando llevan, por ejemplo, en carreta, lejos de la casa está el cementerio, cada tanto paran y hacen una oración. Vea el maguaré, las postas, las posas, las veces que posaban. El Fulgencio Hierro que le fusilaron, apenas 7, ¿no? Puro, pero en el tema. Y una última cosa, es extra, no Pedro Juan Caballero no quiso ser fusilado y tomó un carbón y en el Museo de Arte Sacro, así entrando la pieza de este lado, ahí era su calabozo. Y eso cuentan los hermanos Ranger que vivían en el patio de esa casa, que era casa de Pedro Juan Caballero, dice, con un carbón. A nosotros nos enseñaron que se cortó el dedo y así escribió en la pared. No, ese tipo bolígrafo que no anda, tenemos que agitar.
Entonces más seguro, y Reicher cuenta que es carbonado, eso sí. Y escribió, sé que el suicidio, a ver quién sabe. Ese estudió historia. Ese ya No estaba durmiendo. No tenía sueño. Sé que el suicidio es contrario a la ley de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano no se aplacará con la mía. Y se sacó la vida. ¿Y qué pasaba con los que se sacaban la vida? No entraban en la iglesia. ¿Y dónde se les enterraba? En la reguera de la catedral. La reguera de la catedral. Este era el corredor y así estaba el techo. Y ahí no tenía canaleta, la reguera ahí donde caía el agua. Es decir, fuera inclusive del corredor de la iglesia. No encontré de Pedro Juan Caballero, pero encontré de Policarpo Patiño, que se suicidó. Quería ser sucesor de su amo de Francia y los militares quisieron seguir el poder corrompe a los que son corruptos, les descubre el poder. No es que el poder corrompe, al que es corrupto el poder le descubre, que es diferente. Porque si vamos a decir el poder corrompe, nadie va a querer ser autoridad. Yo por lo menos nadie me va a... Podemos contar un ratito más, 5 minutos, tomamos un cafecito bien caliente y continuamos con las preguntas. Yo tengo 3. Perdón. No. Sí, bueno, discúlpeme, yo me entusiasmo así. Cuando enseñaba acá en la Nacional, en cátedra paralela, porque no querían ser de Luis G. Benítez. ¿Vos te acuerdas de Luis G. Benítez? No. Sí, pero sí, en la Nacional, pero no. Era un historiador estronista y los alumnos no querían, entonces... Sí, era en clase con un historiador estronista. Cátedra paralela. Y venía el portero, decía, ya cerramos la universidad. Nosotros seguíamos, pero yo no me adelanto. Vamos a pasar un ratito a...